Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Quería comentar un poco acerca de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad de Mérida. Por lo que he visto utilizan el término gentrificación. Y dice, en una consulta que le hice rápidamente a DeepSeek, la competencia de ChatGPT, que dice que la gentrificación es un proceso de transformación urbana en el que un barrio o un área generalmente determinada o de bajos ingresos experimenta cambios socioeconómicos debido a la llegada de residentes de mayor poder adquisitivo. Esto suele ir acompañado de la renovación de viviendas. La etimología dice que el término gentrificación proviene del inglés, gentrification, que a su vez deriva de la palabra gentry, un término histórico que se refiere a la clase social alta o nobleza menor en Inglaterra. O sea, estamos hablando de que la gentrificación es cuando llega gente con mayor poder adquisitivo, económico, y eso hace que ellos encarezcan todo. Entonces eso hace que las mejores casas, mejor ubicadas, mejores colonias del centro principalmente sean ocupadas por puro extranjero y los meridanos se vayan desplazando hacia los cinturones más alejados en la ciudad de Mérida. Bueno, yo me puse a pensar, ¿por qué utilizamos el término inglés gentry o gentrification si podemos utilizar nuestros propios conceptos? Entonces me puse a averiguar y dije, bueno, nosotros tenemos una palabra que es la palabra tzul. Tzul es un apellido también, generalmente se escribe con D, pero en el diccionario Maya Cordemex, que es una fuente histórica de la lengua maya, no hay la entrada con D, así que aparece con T, tzul. La glotal implica el corte así, y por lo tanto se pone tzul, que coloquialmente se dice que tzul es el señor o un señor. No, un tzul, dice ahí, es un extranjero de otro reino en la primera acepción. En la segunda, un advenedizo, es decir, alguien que viene de fuera, ¿sí? Un español, un forastero extranjero, actualmente se dice del europeo o del descendiente del colonial español. En general, esa palabra se utiliza en maya desde tiempos de la colonia. Entonces, abajo vemos que en la segunda acepción de tzul está el encomendero. Llaman los indios al encomendero de algún pueblo o al patrón o dueño de una hacienda. Entonces, los tzules dicen que son los señores, que son los amos o los jefes. Y bueno, y esta palabra nos revela un equivalente a gentry. Y entonces digo yo, ¿por qué en lugar de utilizar la palabra gentrification o gentrificación no utilizamos nuestros mayismos? Y a este fenómeno le llamamos la tzulización. ¿Por qué tzulización? En primer lugar, porque tzul es precisamente los extranjeros que se están adueñando de la ciudad. Por otra parte, la población general de nuestra cultura maya, es decir, la población que a veces no fue a la escuela o a veces son maya hablantes de como primera lengua, y a veces si utilizas la palabra gentrificación, puede ser que no les revele a primera voz qué significa eso. En cambio, si decimos tzulificación, podemos nosotros considerar que las personas, hasta las más sencillas y humildes, que a lo mejor no pudieron tiempo de ir a la escuela, pueden entender, aunque no sean hablantes del español, pueden entender que lo que pasa es que hay gente de fuera que se está adueñando de la ciudad. Y por ahí podría venir la recomendación de que los gobernantes traten de recuperar la ciudad de Mérida para los meridanos, para los yucatecos, y busquen políticas que no afecten la capacidad económica. Lo importante es que yo quiero enfatizar es que estaba ocurriendo una tzulización, ¿sí?, en Mérida, y eso hace que los tzules se estén adueñando de todo y en detrimento del bienestar de la población y de que Mérida siga siendo una Mérida de los meridanos y Yucatán un Yucatán de los yucatecos. Gracias.